Muy buenas tardes, qué agradable podernos encontrar en esta hora con todo el buen propósito de compartir la preciosa palabra de Dios. Gracias a Dios por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Bueno, como siempre comenzamos este programa agradeciendo al Todopoderoso sus bendiciones, tanto en la sede del barrio Providencia, en la sede del barrio Popular en esta mañana, cada personita que estuvo, una presencia maravillosa del Espíritu Santo, una palabra de Dios, y esperamos también los testimonios de la gran obra del Dios del cielo en cada uno de nosotros. Por lo menos vimos a Laura Agudelo muy bien de salud, recuperándose en plenitud. ¡Qué bendición! Un abrazo para Laura Agudelo. También fue muy agradable ver a Luzneda Moreno y su familia. Que Dios les continúe bendiciendo, y muchas otras personitas. Aquí en el sur fue muy agradable, en la sede del barrio Popular. Escuchamos una poderosa palabra y también escuchamos el testimonio de el resultado de la oración, de la gracia y la misericordia de nuestro Dios sobre nuestra querida hermana Cristina Ríos, que está en plena recuperación, que hizo Dios realmente un milagro. Le dio una especie de trombosis, de lo cual mucha gente no se recupera, pero ella salió bien. Gracias a Dios ha recuperado su movilidad, está en plenitud, puede pasar sus alimentos. Nos agrada mucho esa obra de Dios. Bendecimos a Dios, y un abrazo para nuestra querida hermana Cristina Ríos. Que Dios le siga bendiciendo, que Dios siga ayudándole. Bueno, hoy tenemos que orar por Marisán Sánchez, que está pasando un periodo de enfermedad. También tenemos que decir, fue una bendición ver a nuestra pastora Hilda Trujillo. Estuvo allí con nosotros y a pesar de la restricción pudo decir unas pocas palabras, pero unas palabras que tocaron el alma, que fueron dichas con el corazón y que seguramente tendrán muchísimo del respaldo de Dios. Bueno, les invito a orar en esta tarde. Soberano Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás a nuestro favor. Gracias, Padre bueno y maravilloso, por la obra que has hecho en tantas personas. Gracias por librar a Cristina Ríos de los efectos de la trombosis, y por tener para ella la misericordia de restaurarla y de protegerla por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los que ha sido bendecido, y gracias por lo que harás, Señor, en Marisán Sánchez y en cualquiera otro de nuestros queridos hermanos que está pasando momentos de dificultad. Gracias por obrar en María Flor Ospina. Yo sé que tú eres Dios, y en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu palabra, reprendo todo espíritu de enfermedad, toda dolencia que quiere alterar la salud de Marisán Sánchez y de Flor Ospina y de toda personita que esté escuchando esta emisión. No importa la dolencia, la enfermedad, tu palabra dice, Señor, que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Señor, oramos también por nuestra querida pastora Lizeth Andrea, que está siendo afectada de sus amígdalas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toca sus amígdalas, desinflámalas, haz que desaparezca de su cuerpo la causa de la infección y que ella recupere la salud plena, que se vaya todo efecto
de fiebre, de malestar, de dolor, en el nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos así, porque tu palabra dice que nos has dado autoridad y poder en el nombre de Jesús de Nazaret, para echar fuera los demonios, para atar los espíritus inmundos y para sanar las enfermedades y para proclamar el evangelio del reino. Señor, que la bendición tuya esté sobre cada persona que está escuchando este programa. Que la bendición tuya esté sobre cada uno de mis hermanos que está pasando por momentos de dificultad. Oramos por Elizabeth Grajales, Señor. Te damos gracias por la obra que has hecho en ella de recuperación y pedimos que se perfeccione tu obra. Señor, creemos que es lo que dice tu palabra. El que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Extiende tu mano de poder para restaurar en plenitud la salud sobre Richard Orozco. Señor, que esa pestilencia que quiere tocar el cuerpo de mi hermano sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. Y toda persona que me escucha, toda virosis, toda afectación del cuerpo sea tocada por la mano poderosa de Dios, y el Dios del cielo traiga sanidad sobre Richard James Orozco, sobre Elizabeth Grajales, sobre Elizabeth Andrea, sobre Marizán, sobre Cristina Ríos, sobre todos los que tengan cualquier dolencia o enfermedad. Señor, como dice tu palabra, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, sana de toda dolencia y de toda enfermedad, y trae tu bendición, Señor. Dios, trae tu paz sobre los hogares donde ha querido levantarse la contienda, el desacuerdo, la decepción, la depresión, la ansiedad, el espíritu de revancha, que todas las maldiciones que han querido venir sobre los hogares sean deshechas en el nombre del Señor Jesucristo. Y Espíritu Santo de Dios, que por tu presencia venga a cada uno de ellos la paz, el gozo, el dominio, la paciencia y toda bendición de la presencia del Dios del cielo toque los hogares. Si tu palabra dice que cuando llegamos a una casa y la paz de que tú has dado a nuestras vidas viene sobre esa casa, yo pido que ahora la presencia del Espíritu Santo traiga sobre cada casa la paz, la paciencia, el amor, el dominio propio, y que Dios traiga benignidad y traiga gracia sobre cada persona. El amor de Dios venga sobre cada familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por escucharnos. Gracias por extender tu mano y por tocar a cada persona que lo necesita. Cada hombre, cada mujer que escucha este programa, reciba el toque de Dios. Señor, ese varón que ora y que está dispuesto a perdonar la infidelidad de su esposa, te ruego que traigas sobre ella un espíritu de arrepentimiento y fortaleza espiritual, tanto para él como para ella, y que ese hogar se restaure, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos orar para el perdón, porque tú nos has dado el ejemplo de perdonarnos, de perdonar nuestras faltas, porque no hay ni siquiera uno de nosotros que no te haya ofendido, pero tú nos has limpiado a todos con tu sangre preciosa. Así que extiendo por la misericordia de Dios el perdón de Dios y la restauración, la reconciliación para ese hogar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, vamos a comenzar nuestro tiempo agradable, nuestra reflexión de la palabra, y pido tu bendición para cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos y por orientarnos. Amén. Bueno, estamos viendo en la mañana, o mirando mejor, libro de Génesis, capítulo 24, y es importante. Hay muchísimas enseñanzas en ese capítulo, pero hoy fuimos bendecidos con la oportunidad de ver una persona que de verdad quiere la obra de Dios, quiere hacerla, cree en el poder y en el respaldo. Y vimos cómo este hombre, Eliezer, se cree el esclavo de Abraham, toma la decisión de cumplir fielmente su tarea. Y en esa decisión de cumplir fielmente su tarea, entonces él, a más de creer, se dispone a hacerlo. Y entonces pide la ayuda de Dios. Y al pedir la ayuda de Dios, dijimos, él ora con claridad, porque tiene un propósito, puede tener claridad. Entonces él pide a Dios: Señor, dame un buen encuentro, muéstrame tu favor. Y entonces él ora con autoridad y pide que la personita que Dios haya escogido no solamente tome la decisión de darle de beber a él, sino que tome la decisión de darle de beber a sus camellos, que eran 10, y él ve el respaldo de Dios. Sin embargo, él no se apresura a decir, ya está la respuesta. Él conserva la prudencia, conserva la determinación de depender de Dios. Y dice la Biblia que él se callaba mientras observaba, confiaba, quería confirmar que Dios estaba bendiciendo su camino. Hasta que él averigua y sabe que esa mujer es de la familia de Abraham y que cumple los requisitos de parte de Dios para ser la esposa de Isaac. Unimos ese propósito a la bendición, a la tarea. Y me pareció interesante cómo el Espíritu Santo nos complementa, porque la verdad yo no lo sabía, pero escuché entonces que nuestra pastora Liceda Andrea, en su labor los miércoles, ella está llevando, y usó una frase que me fascinó. Ella dijo que la labor para Dios, todo lo que hacemos para Dios, cuando no hay el anhelo, cuando no hay el amor, cuando no hay la voluntad, se convierte en una carga pesada. Pero cuando está el anhelo, cuando está el buen propósito de hacer la voluntad de Dios, entonces ella dijo, se convierte en un privilegio y es un deleite. ¿Qué diferencia de hacer las cosas de Dios porque toca hacerlas, hacer las cosas de Dios porque quedo mal, o hacer las cosas porque para mí es un privilegio, es un deleite? Y entonces nos enfocamos en el deseo de bendecir a la familia y de ganarlos para Cristo, de honrar a Dios y enseñar a la familia a honrar a Dios. Encontré un texto que quiero compartir con usted y está en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3. Libro del profeta Ezequiel, el capítulo 3. Es un texto muy interesante y me llamó la atención que empieza diciendo en el versículo 16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí la palabra de Dios nos muestra dos procesos que pudiésemos llamar diferentes. Nos habla del pecador y nos habla del justo que se aparta. Qué tremendo que en esta época, gracias a Dios, muchos hombres y mujeres de Dios quieren tener y colocan en sus mensajes, en sus portadas, colocan restauración. Dios está de acuerdo. A Dios le interesa a la gente que no lo conoce, pero Dios quiere conservar, ayudar a la gente que lo conoce. Y cuando una persona se equivoca, cuando hace lo incorrecto, Dios quiere que haya una restauración. Pero note, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar al impío, amonestarlo de parte de Dios. Hay que hablar al justo y corregirlo de parte de Dios. Ahora, el espíritu en que se hace, yo creo que es interesante. Y no solamente la responsabilidad de que usted tiene que decirle a alguien, porque si usted no le dice, entonces la Biblia nos lo enseñó. Dice, si yo digo al impío que va a morir y pongo mis palabras en su boca y usted no lo amonesta, no le dice nada, él se va a condenar por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Por el contrario, dice, si usted lo amonesta y el impío no se aparta de su mal camino, entonces él se condenará por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. El apóstol Pablo entendió esta verdad y todos nosotros necesitamos entenderla. No es el hacer la tarea por hacerla, es el hacer la tarea como nos estaba explicando nuestra pastora Licera Andrea, como un privilegio para que la podamos hacer con ánimo, para que la podamos hacer con una buena decisión de agrado, que sea un deleite para nosotros y no una carga pesada. Si es una obligación, será una carga pesada. El apóstol Pablo estaba tan agradecido a Dios que él llegó a decir, me considero en deuda con todos los hombres. Y mire lo que él decide, la manera que él usa en Primera de Corintios, en el capítulo 9, para él determinar la manera de hacer la obra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 9 dice, versículo 16 también, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos,
a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como yo, si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En el contexto entonces entendemos que si lo aplicamos al apóstol Pablo, su premio era ganar las almas para Cristo. Entonces no podemos irnos al extremo y decir que hacerme débil a los débiles es compartir y admitir y hasta hacer las mismas cosas que ellos hacen. Es tal vez tomar la actitud que tomaba Jesús. Jesús de Nazaret no tenía reparo en sentarse a comer con el pecador, en tocar al pecador, pero siempre estaba hablándoles del arrepentimiento, del cambio de vida, de hacer la voluntad de Dios, y siempre estaba diciéndoles: yo no lo condeno, lo perdono, pero cambie, no peque más. En varias ocasiones él usó esa palabra. Entonces nosotros sí tenemos que llevar una palabra clara, pero tenemos que tomar la actitud de ganar, no entrar en polémica, no de discutir sobre las cosas que no convienen, sino ganar los pleitos, pero ganar las almas. ¿Quiere ganar las almas para Cristo? Si usted se convierte en alguien que no corrige, entonces usted puede ganar la amistad, pero perder y poner en riesgo hasta el alma suya. Pero si usted soporta las cosas, pero toma la palabra de Dios, y decíamos en esta mañana, le pedimos a Dios que nos dé la palabra que conviene, la palabra que debemos de usar en cada texto bíblico, en cada reflexión. Entonces Él, por su Espíritu Santo, nos permitirá entender en su palabra que son las palabras que necesita la persona, y habremos tenido el éxito. El apóstol Pablo dice: todos corren, todos quieren el premio, pero uno solo se lleva el premio. El que corre legítimamente se lleva el premio. Oremos por la gente, tengamos el propósito de ganarlos para Cristo. No es entenderlos el sentido de aplaudir el pecado y de mostrarnos comprensivos con el pecado, es el mostrarnos abiertos a anunciar el perdón, pero a decir que Jesucristo es el que cambia, es el que da una vida nueva, y que Dios nos permita y nos ayude a compartir esa verdad. Esto es imposible de hacer y de vivir si no se tiene al Salvador en el corazón. Te invito a orar en esta tarde. Ora conmigo: Señor Jesucristo, en esta tarde preciosa, yo te reconozco como mi único y suficiente Señor y Salvador. Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Y Señor, oro especialmente por quienes, conociendo tu palabra, no nos atrevemos a amonestar al malo, o lo amonestamos no para ganar el alma para Cristo, sino para ganar una discusión, una contienda. Señor, te pido que nos perdones. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida, y no dejes que sea borrado jamás. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudarás, tú nos bendecirás con tu presencia para recordarnos, para enseñarnos, para guiarnos y hacer de nosotros las personas que nuestro Dios quiere. Hombres y mujeres muy bendecidos, y que somos una bendición especial
para la gente donde quiera que estemos. Gracias, Señor. Si usted dice esta oración, para nosotros sería una bendición, sería agradable poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Siempre tengo que advertir, nadie le va a contestar, pero tomaremos su mensaje. Envíenos un mensaje, un audio o un WhatsApp y tomaremos su mensaje, oraremos por usted y alguno de nuestros asesores espirituales en el momento oportuno se comunicará con usted. Bendiciones y continuamos con nuestra parte que determinamos Biblia abierta, preguntas con respuestas de la Biblia. Dios bendiga su vida. Muy buena tarde, Dios le bendiga a todos. A ti, pastor, gracias por tu buena disposición. Muchas gracias. ¿Qué significa lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31? Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Muchas gracias. Bueno, agradecido a Dios porque nuestra pastora Licera Andrea resultó afectada de sus amígdalas y no pudo estar en esta reunión. Es un esfuerzo, Dios la bendijo, la ayudó para estar con nosotros en la mañana, pero ahora está nuestra pastora que también está un poco afectada, la parte que más se afecta de los predicadores, la voz. Pero aquí está nuestra querida pastora, bendiciones, felicitaciones, el Dios del cielo acelere un milagro de sanidad plena para usted. Amén. Vamos a contestar la pregunta. Gracias por enviarme el contexto. Sabemos por la dirección que hemos recibido que generalmente las preguntas tienen su respuesta en el mismo contexto, que es a veces el libro, a veces otros textos de la Biblia, a veces en el mismo capítulo, porque el mejor intérprete de la Biblia es ella misma. San Juan capítulo 12, el versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero leamos el contexto. Jesús está en Jerusalén, ha ido a Jerusalén y nosotros sabemos que Él ha estado advirtiendo a sus discípulos claramente acerca de que Él va a dar su vida, que Él va a morir. Y algunos de ellos fue tan terrorífica la idea de que Él muriera que olvidaron el complemento del mensaje. El complemento del mensaje no es que Cristo murió. El complemento del mensaje es que Cristo resucitó. Gloria a Dios. No pierda el complemento del mensaje. Entonces, ese es el contexto. Leamos el versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús diciendo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendas las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de luz. Jesús estaba tratando no solo de sus discípulos, sino también con todo el pueblo judío y ahora con todos nosotros, de que logremos entender que su muerte en la cruz del Calvario no fue un fracaso, fue un plan de Dios para traer la libertad, para traer la salvación, la sanidad y la liberación. Esto se refiere al triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Y es reflejado en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 es un reflejo de esta intención, de este propósito que ellos no entendieron, y nos atrevemos a decir, tampoco los demonios entendieron. Ellos entendieron que era impedir que fuera a Jerusalén, pero solamente cuando se cumplió Colosenses capítulo 2, que asegura que anuló el acta de decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, que triunfó sobre los principados y potestades y los exhibió en vergüenza en la cruz del Calvario. Solamente cuando Él resucitó es que los demonios entendieron que la cruz no fue su triunfo, la cruz fue su derrota. Solo cuando usted puede creer que Jesucristo resucitó, la cruz de Jesús es su triunfo. Por eso no adoramos la cruz, adoramos al que resucitó. Miren lo que dice San Juan capítulo 3. Está hablando del nuevo nacimiento con Nicodemo. Y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este misterio de la cruz del Calvario tiene su contraparte en el Antiguo Testamento, en Números, en el capítulo 21. El pueblo está en un momento difícil, el pueblo de Israel, que es nuestro prototipo. Han comenzado a enojarse, a murmurar de Moisés, a hablar en contra de Dios, y es tan fuerte la indisposición, el descontento, que Dios envía serpientes sobre el campamento, venenosas, que los muerden, que los matan. Y entonces Moisés, el hombre de Dios, él no se alegra, él se va a un lado y suplica a Dios misericordia, y Dios le dice, levanta una serpiente de bronce y levántala, ponla en alto, y todo el que sea mordido por una serpiente y mire a esa serpiente de bronce será sano. Quienes lo hicieron fueron sanos. Pero luego, con el tiempo, los hombres de Dios querían adorar la serpiente y Moisés la tuvo que destruir. Igual pasa hoy. Muchos cristianos sabemos que fue en la cruz donde Él murió, pero algunos se quedan adorando la cruz. Nosotros sabemos que el éxito no fue solo ir a la cruz. El éxito fue ir a la cruz y resucitar. Y ahora Jesús está vivo, y por eso adoramos al que murió en la cruz, pero no adoramos la cruz, la tenemos como el lugar de expresión máxima del amor de Dios.
de la misericordia de Dios. Miramos con gratitud a Dios, pero reconocemos que Él está vivo y lo adoramos a Él. Ese es el significado de esta palabra. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, porque Satanás fue derrotado, porque Dios exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí está hablando del triunfo de Jesús en la cruz. Pero recuerde, el mensaje completo no es que Él murió en la cruz, es que Él resucitó y está vivo. Y en la cruz derrotó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Espero haber contestado la pregunta. Pastor, hay una pregunta. ¿Cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios en lo que se hace? Con relación a toda la vida cristiana. Con relación a toda la vida Sí, cristiana. lo que uno hace en Dios, lo que hace para Dios. ¿Cómo saber si está haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si está haciendo la voluntad de Dios? Este es un tema muy recurrente y muy interesante en este tiempo, porque se han escrito y se han dicho muchos argumentos. Recuerde que hace algún tiempo salió un grupo, para mí muy errado, porque este grupo decía: el pecado no existe. Jesucristo, y usaban hasta la Biblia, acabó con el pecado en la cruz del Calvario. El pecado no existe. El pecado existe en la mente. Si usted siente que está pecando, decían ellos, pues usted peca. Pero si usted se siente en paz y se siente bien, está haciendo la voluntad de Dios. Pero notemos lo que dice la Escritura sobre esto. Eso es un gol, ¿no? Sí, porque están mandando preguntas. Miremos lo que dice la Escritura y tomemos en primer lugar Romanos el capítulo 12. Todos nosotros lo sabemos de memoria. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el mandamiento de la palabra es no conformarnos a la forma de pensar, saber que Dios es nuestro culto racional, es decir, nosotros servimos a Dios. Habrá momentos de éxtasis, habrá revelaciones, pero el 100% de la vida cristiana es una vida racional. Usted piensa, usted medita, usted es libre, pero usted toma la decisión de dejar la forma de pensar de la gente y mirar lo que dice la Escritura. Y es realmente en este sentido en que la palabra nos enseña a nosotros en Primera de Corintios, creo que es en el capítulo 10. En el capítulo 10, perdón, no es Primera de Corintios, sino Segunda de Corintios, el capítulo 10. Segunda de Corintios, el capítulo 10. Dice, de nuevo está la misma pregunta, pero el versículo 3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces aquí se entiende muy claro que cada uno de nosotros tiene que librar una batalla, y esa primer batalla se presenta en nuestros pensamientos. Por eso escudriñamos la Escritura. Por eso el cristiano no se conforma con saber el Salmo 91 o el Salmo 23. Es una bendición saberlo. El cristiano necesita meditarlo y afirmarse en él y orar al Espíritu Santo: ayúdame a cumplir estos principios. Esa es la manera de yo poder determinar y saber si estoy en la voluntad de Dios. No simplemente porque alguien podría decir: estoy en la voluntad de Dios porque voy a la iglesia, maravilloso, porque me estoy congregando. Pero te pregunto, ¿aplicas los principios espirituales a tu vida diaria? ¿O eres como tantas personas que están en la iglesia? Muchísimos hombres y mujeres son guerreros de Dios, porque tienen estas batallas, porque como dice en otro texto bíblico, por el uso tienen ejercitado los sentidos, el discernimiento del bien y del mal. Adquieren una madurez, no para los demás, sino para ellos mismos. Pero hay personas que pierden esa batalla. Miles la ganan, son guerreros. Miles la pierden. Son grotescos en sus expresiones. Son personas que odian, que tienen a Cristo en el corazón, pero se dejan llenar de envidia, de fatalismo, de pesimismo. Son personas que a veces dan lugar a los malos pensamientos, y en el tiempo moderno dicen: nadie me puede juzgar porque al fin y al cabo yo le sirvo a Cristo. Pero recuerde, andamos en la carne, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces te devuelvo la pregunta: ¿tú has aprendido a controlar tus pensamientos y has dado lugar a los pensamientos de Dios? Si recuerdas, el primer texto dice que no tengamos mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener. Los espíritus de amargura que trabajan en los hogares y en las iglesias especialmente llevan la idea de que usted es mejor que los demás, más noble, más sencillo, más entendido, pero los demás por alguna razón son egoístas y se enciende el resentimiento, el rechazo, la incomodidad. Pero cuando creemos en el Señor y queremos estar seguros de que estamos haciendo su voluntad, tomamos su palabra, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestros pensamientos. Hay una historia bíblica que nos puede ayudar, y es el rey David. El rey David tenía todo para ser arrogante, porque él sabía que el profeta Samuel lo había ungido por rey. Él había visto la victoria con Goliat. Él había visto que el éxito de él no era haberse puesto la armadura de Saúl, sino haber confiado en el respaldo de Dios. Pero ahora él también ve que el hombre que era lleno del Espíritu Santo
ahora es atormentado por demonios que se calman. No estábamos en el tiempo del Nuevo Testamento donde los demonios no se deben de calmar. Los demonios se deben de atar, de reprender y de echar fuera de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros propios pensamientos, en el nombre soberano del Señor Jesucristo. Pero el rey David tocaba el arpa, y él veía que cuando él tocaba el arpa, entonces los demonios que estaban dominando a Saúl se calmaban. Pero los demonios que no eran expulsados llevaron a Saúl a odiarlo, a quererlo matar y luego a perseguirlo. En 2 ocasiones David tuvo cerca a Saúl para poderlo matar. Una sola vez él se atrevió a cortarle el borde del manto, pero la Biblia dice que cuando hizo eso, se turbó su corazón. No lo tocó, pero cortar el borde de su manto lo llenó de un temor, y él dijo una frase: que sea la mano de Dios contra él, pero no mi corazón, no mi pensamiento, no yo, porque no tocaré al ungido de Jehová. ¿Por qué no dijo a ese endemoniado? Yo sí tengo el Espíritu Santo. Es triste ver como una persona a veces quiere estar en la voluntad de Dios y se deja llevar al campo de la rencilla, del amargamiento, de la discusión, de la rivalidad, pero no domina su pensamiento. El Dios de paz está en nosotros. Si alguien es injusto, Dios nos hará justicia, pero yo debo de actuar como un hombre, como una mujer de Dios. Y en todo lo que usted haga, la única manera de usted poder saber que está en la voluntad de Dios es que al mirar la palabra, hay un pastor que usa una frase, me parece interesante y bonita. Él dice: todas mis acciones, todas mis actuaciones, todos mis negocios, todos mis pensamientos deben pasar por el sedazo de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de filtrar. Si está amparado por la palabra, entonces, aunque me digan que estoy equivocado, aunque a veces no me sienta con tanta paz, pero estoy seguro que estoy actuando por la palabra de Dios. ¿Quién me puede dar esa certeza? Un pastor no. Los pastores nos podemos equivocar. Yo sé que la gran mayoría tienen una buena intención, un buen corazón, pero la gran mayoría no sabemos lo que hay en el fondo del alma. Recuerde lo que dijo Dios: engañoso es el corazón de los hombres más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Entonces yo puedo orar a Dios, y es mi responsabilidad. Señor, dame una palabra que pueda bendecir a mi hermano, a mi hermana, especialmente en esos momentos álgidos en que se pide una consejería. Pero yo no puedo abrazar a mi hermano, a mi hermana y decirle: usted tiene toda la razón porque usted es el que viene a la iglesia. A veces tengo que decirle: varón, tú eres el que vienes a la iglesia, pero tu actuar no está dando el testimonio de una persona que le agrada a Dios. ¿Qué es lo único que me confirma que estoy haciendo la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Y el único que me puede dar certeza de esa palabra es el Espíritu Santo. Entonces yo necesito meditar en la palabra, necesito pedir al Espíritu Santo que me ayude a comprenderla, que me ayude a entender, y cuando me quede difícil, tomo esta palabra. Debo derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hay un crecimiento, dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia
sea perfecta. Más veteranos que seamos, siempre tenemos que meditar en la palabra y pedir al Espíritu Santo, ayúdame a hacer la perfecta voluntad de Dios. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, pastor, creo que queda claro. Para estar seguro que estoy en la voluntad de Dios, debo siempre estar apegado a las armas espirituales como es la oración, el estudio de la palabra de Dios, saber tener la comunión con el Espíritu Santo, oír consejo de personas sabias de acuerdo a la palabra, bajo una cobertura de la sana doctrina. Sí, y también obedecer los mandamientos del Señor, ¿verdad? Sí, pero permítame entonces, ya que usted intervino, mi querida pastora, decirle que me agrada mucho su intervención. El consejo sabio de una persona de Dios tiene que ser muy agradable a nosotros, pero el asunto es que muchas veces las personas no buscan quien los aconseje, buscan quien les apruebe. Entonces, por eso, de ahí que muchos, en el tiempo en que eran muy usados los evangelistas, nosotros somos una iglesia de varios años y tuvimos la época de invitar mucha gente, cada mes, 1 o 2 y a veces una semana. Y el fenómeno es que las personas que a veces no se atrevían a acercarse al pastor, porque esto es un fenómeno. Si yo trato de hacerme amigo de su esposo, entonces la mujer dice, no, el pastor es muy amigo de mi esposo y por eso su consejo va a ser parcial. Pero yo no soy parcial, porque yo no me manejo a mí mismo. Yo tengo un Dios maravilloso y una palabra preciosa y un Espíritu Santo que es el único que me ayuda a pastorear con pericia del cielo, con habilidad espiritual a la gente de Dios. Tengo que mostrarme amigable y amable con todos. Yo no puedo decir este es el que causa el problema y entonces desde que lo veo le digo usted. No, yo tengo que escucharlo, tengo que perdonarlo, tengo que aconsejarlo y a veces hasta la persona noble tengo que aconsejarla a que tome actitudes espirituales. El fenómeno es que en ese tiempo, cuando venían los evangelistas, a veces los hermanos que no se atrevían a pedir consejo o no querían escuchar el consejo, se iban y al evangelista le abrían el corazón y le contaban las cosas a su manera, y el evangelista hasta a veces se atrevía a juzgar el pastorado, y por eso en algunas iglesias los evangelistas se convirtieron en un problema. No todos evangelistas, hombres de Dios, son una gran bendición, pero algunos, cuando no respetan al pastor y se meten a pastorear cuando son evangelistas y visitan, pero el que hace el daño es el hermano que no quiere oír un consejo, quiere una aprobación, y eso es diferente. Yo no puedo escuchar a mi pastor y no me gusta el consejo de él, entonces busco el consejo de otro pastor hasta que encuentro, como dijo alguien, la horma de mis zapatos, hasta que encuentro, según la Biblia, quienes no me aconsejarán por la palabra de Dios, sino que me aconsejarán conforme a mis deseos carnales. Y gané, pero perdí la batalla espiritual en mi mente. Espero haber sido un poquito claro. Ya, pastor, mil gracias. Entonces, el consejo, pero el consejo no en el enfoque de mi aprobación, de lo que a mí me parece, lo que yo quisiera oír, sino el consejo, pero por la palabra de Dios. Amén. Alcanzamos otra pregunta. Qué bueno, pastor. Entonces, la otra de las preguntas es, por favor, nos da claridad sobre el capítulo 3, versículo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis 3:16. Bueno, contestamos esta pregunta, creo que alcanzamos
Y el título o el subtítulo en mi Biblia está dentro de los mensajes a las iglesias. Y todos sabemos que son mensajes actuales, y aunque fueron en épocas históricas, la iglesia pasó por estas épocas, pero también en cada iglesia se puede evidenciar, o aún algunos dicen, cada iglesia puede estar dentro de estos parámetros. Esta es la iglesia de Laodicea. Me llamó la atención que la palabra Laodicea viene de una palabra griega que dice laos, que es pueblo, y de cera es el discernimiento o el juicio del pueblo. Leamos entonces todo el mensaje. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y este es el versículo en mención. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Laodicea era una ciudad importante, muy comercial, muy rica, pero en la parte espiritual era una iglesia tibia. ¿Qué quiere decir eso? No rechazaban al Señor, pero no se aferraban a Él. No decían Cristo, no decían Cristo sí, pero lo mío mayormente. Y recuerde, Jesucristo dice que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Otro de los evangelios dice: y con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que creen en el Señor y tienen un cierto grado de cumplir un protocolo, de ir a una celebración, de ir a un culto, pero no hay un amor, no hay un fervor. Y Él dice: eres tibio, no eres ni frío ni caliente. En otras palabras, ni rechazas ni tienes fervor espiritual. ¿Cuál es el llamado de Él? Te vomitaré de mi boca. Quiere decir que el Señor no está de acuerdo, que nuestro nombre no está en la boca de Dios, y es muy posible que insistamos hasta que nuestro nombre, así creo yo, pueda ser borrado del libro de la vida. No porque yo lo digo, sino porque este mismo libro en otros versículos dice que tú debes de cuidar lo que Dios te ha dado, y para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Eso dice otro de los libros de aquí, de los mensajes a las iglesias. Dice el capítulo 3, el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo sé que está de moda, que somos unos atrevidos de decir que se puede borrar el nombre del libro de la vida, pero es que ese nombre yo no lo puedo borrar, lo borra cada uno con sus acciones, y Dios no lo borra a la primera. Es esta iglesia de la Odisea que dice: yo no necesito nada, yo lo tengo todo, pero en lo espiritual, mire la pobreza. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro refinado en fuego tiene dos significados. Cualquiera de los dos, no me queda el tiempo, es fabuloso. El primero es una fe que pasa cualquier prueba, porque nuestra fe es preciosa y es probada como el oro. Entonces, una fe que es probada, pero el oro refinado en fuego también significa la presencia plena del Espíritu Santo. Como no hay ese revestimiento, no hay vestiduras blancas, no hay actitud de entrega, de santidad, de consagración. Hay una desnudez, es decir, la tentación viene y usted no tiene fortaleza contra la tentación. Cualquier clase de tentación viene y usted no tiene revestimiento en ninguna manera. Pero nosotros necesitamos el revestimiento que viene de Dios para sostenernos en medio de un mundo perverso, malo, que niega a Dios, en medio de una generación que es dura, es una generación que es desobediente, ingrata, dice 2 de Timoteo 3, que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella, que es más amadora de los deleites que de Dios. Esa es una persona tibia, no reniega de Cristo, pero ama más los deleites que a Dios. No tiene revestimiento, no tiene visión espiritual. Entonces el consejo es: compra oro refinado en fuego para que seas de mí, dice. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y es interesante: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios no está diciendo los aborrezco, dice los amo, pero no quiero que tengan tibieza espiritual. Quiero que se arrepientan, que tengan celo de Dios, que venzan, y entonces le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado. Espero haber contestado la pregunta y que Dios nos ayude. Pastor, hay otras muchas preguntas a estas. No Quisiera hacer esta que pide no, ya, iglesia, no, pero ya una no. respuesta, Primero, una solita. a ver, pues Dice vámonos, que, una extra aquí. Sí, una extra con solicitud. Bueno, Dice, ¿quién le dice que no a la ¿cómo pastora? responder a personas cuando se les habla de Dios, que ven a Jesús como maestro, pero no lo pueden ver como el Hijo de Dios, como el Salvador? Pues sencillamente no es tan fácil, pero la palabra de Dios, lo hemos venido enseñando, nos hace ver a nosotros, y tal vez uno de los mayores ejemplos que tenemos en la Biblia, o que nos muestra la intimidad espiritual de lo que es la guerra espiritual, la intercesión espiritual por las almas, es el apóstol Pablo. Pablo dice, casi en todos los comienzos de sus epístolas, que él ora a Dios para que Dios se revele, para que Dios muestre su verdad. Si una persona tiene esa visión, esa es una filosofía, es una forma de pensar
y es la manera en que muchas doctrinas erradas ven a Jesucristo. Por ejemplo, usted habla con un mormón y el mormón no le dice a usted que Jesucristo no, le dice que Jesucristo sí, pero que él fue un gran maestro. Pero el gran misterio de revelación para ellos es José Smith con su revelación del ángel Moroni y el libro del Mormón. Pero la Biblia dice que no hay otro evangelio. Entonces yo necesito orar a Dios para que el Espíritu Santo hable a los corazones. Y estoy tratando de encontrar algunos de los textos, porque en todos los encabezados de las epístolas del apóstol Pablo, él ora para que Dios se revele, para que Dios hable a sus corazones, para que les muestre la libertad. Miremos, por ejemplo, en Efesios, creo que es el capítulo 1, casi en todas las epístolas está esta bendición, pero esto lo está pidiendo el apóstol Pablo para los hermanos en Éfeso, y él dice que todos nosotros, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos esta bendición, pero necesitamos esta oración. Voy a leer el versículo 15 del capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, seguramente que yo quiero es que haya una fe en el Señor, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, sigue interesante, pero es orar a Dios para que Él se revele. El asunto es que nosotros desistimos y olvidamos que tenemos el poder de la oración y la ayuda del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 15 dice: y el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber, y el Espíritu testificará con vosotros, porque tomará de lo mío. El Espíritu testifica con nosotros de Cristo, pero yo tengo que pedir la intervención, tengo que orar: Espíritu Santo, tú eres el que revela esta grandeza. La mayoría de pastores, creo que todos lo aplicamos, queremos que la exposición de la palabra traiga luz y claridad a la gente, pero sabemos que si el Espíritu Santo no toca los corazones y despierta un anhelo, despierta un deseo, un fervor, nada servirá. Seguiremos escuchando. Fue interesante la palabra, pero qué bendición poder ver que la palabra produce cambios, porque el Espíritu Santo revela su corazón. Así que le dejo esta inquietud. ¿Cómo lograr hacer esto? Ore al Espíritu Santo. Dijo alguien: ya lo ensayé todo, pastor. Ahora ensaye con la oración al Espíritu Santo, con fervor, con constancia, con paciencia y con convicción de fe. Bueno, muy agradecido a Dios. Gracias, pastora, por su buena intervención. Recuerde que mañana lunes tenemos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio F 106.9
FM en la ciudad de Armenia, 5 a 6 de la mañana. Les espero allí para que tomemos la preciosa palabra de Dios. Oremos. Soberano Dios, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Permite, Espíritu Santo, que estas verdades se afirmen en nuestros corazones y que entonces todos nosotros podamos crecer con el crecimiento que tú das y podamos estar seguros, como estoy convencido mis hermanos y hermanas quieren, una iglesia que sea firme, que crezca con madurez, una iglesia que tenga contundencia en las palabras, que veamos los resultados, pero que no nos fatiguemos ni nos desalentemos, sino que reforcemos la convicción, reforcemos la oración y te pidamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a testificar de Cristo. Gracias por esta noche. Permite que cada uno de mis hermanos y hermanas tengan una excelente y bendecida noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Una excelente noche para todos. Amén.